Muy buenas tardes, estamos de nuevo con nuestro espacio Hogares Compartidos y por supuesto tenemos hoy a Félix con nosotros. Muy buenas tardes, Félix. Hola, buenas tardes, una semana más aquí con todos ustedes, oyentes de Jet Radio. Y claro, otra semana más tengo que comentar que, como ya algunas veces decimos en Hogares Compartidos, yo creo que una de las bases fundamentales es de que no estemos muy quietos, o sea, que ¿Sí? estemos constantemente entretenidos y además entretenidos de una manera muy bonita, la llamaría yo, porque además te hace llenar de experiencias que quizá pues nunca has podido disfrutar y esta semana hemos podido disfrutar, pues claro, indudablemente, de un paseo en un catamarán de maravilla. Sí, que se dice pronto, ¿eh? Dentro de nada ya no sé, Félix, dónde os vamos a ver porque Sí, no paráis. yo creo que se vayan preparando los de la NASA y que nos vayan preparando algún cohete de esos que están por ahí y tal. No lo digas muy alto, que es lo mismo. Y luego sí, indudablemente, pues esa mañana pues fue ofrecida por Rotaris, ¿no? Y indudablemente con las dos personas que son las que están al cargo de esos catamarán, ¿no? Que es tanto la capitana María José como David Armendari, pues que son los que nos ofrecieron y nos regalaron esas horas de paseo por esas maravillosas aguas de las partes de la playa valenciana. Bueno, ¿y cómo te sentiste de capitán? ¿Cómo te sentiste la experiencia? Totalmente, me sentí... Lo que pasa es que como no llevo la barba tan larga, pero en un momento dado, el capitán Memo a mi lado, yo creo que se quedó en cabo, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿La experiencia os gustó y todo bien? Sí, porque además dio la coincidencia de que el mar estaba muy tranquilito, con lo cual, pues entonces tampoco hubo ningún tipo de sensación de mareo ni de decir las personas que íbamos, pues cuánto se mueve esto, ni nada de eso. O sea que fue muy agradable. Quizá pequé un poco de egoísta, pero sí, un poco corto, ¿no? Una vez que subes a un aparato Hombre, de ese claro, tipo... después ya llevar, yo que sé, a Mallorca, a Ibiza, Claro, se podía haber claro. tirado un poquito para adelante y ya está. Sí, además yo de las pocas cositas que fuimos hablando con la capitán del catamarán, es un aparato que está preparado incluso para dar la vuelta al mundo tranquilamente, ¿no? O sea que estamos hablando de un aparato ya con una envoltura bastante buena. ¿Y cuánto duró el paseo? ¿Cuánto estuvisteis? Pues tuvimos que hacer 2 tandas, porque como éramos cantidad que iba y ellas debidas a toda una serie de protocolos, pues entonces la capacidad del catamarán está más o menos limitada, ¿no? Y entonces optamos por hacer dos viajes. Primero fuimos una tanda, mientras la primera tanda fuimos, pues los que esperaban hicieron también buena cuenta de un buen refrigerio. Ah, pues, o sea que la espera no fue tampoco... No, para ellos yo creo que casi un poquito mejor, con el único riesgo de que luego después del refrigerio pues hubieran podido marear un poco más, pero no fue el caso. Entiendo que te tocó el primer turno a ti. Sí, pero luego fue también disfrutar de ese refrigerio, ya te digo, y comentando toda esa experiencia que ya digo que fue indudablemente pues de las bonitas que yo he vivido. Estupendo, pues nada, ya lo siguiente, pues no sé, quién sabe, lo mismo la vuelta al mundo tampoco está tan lejana. Os meten ahí en el catamarán, os enrolan sí, la verdad es que... y hacemos los programas con un satélite según la parte del mundo donde estéis y vamos retransmitiendo. Hombre, también podría ser una forma interesante, ¿no? De que personas ya con la mayoría del medio siglo en adelante, Oye, pues ya también pudieran, yo qué sé, hacer cualquier tipo de ruta o de eso, aventura. fíjate, yo creo que eso Hollywood, si os ve, os pilla, porque hay una película que no me acordará cómo se llama, de unos astronautas ancianos, de gente mayor, que los llevan a la luna y están allí porque se han experimentados y era una misión un poco arriesgada y van para allá y al final sale todo bien. Por lo mismo ya vosotros os cogen por banda y dicen, oye, vamos a hacer una vuelta al mundo, ¿quién se apunta? Y igual os meten... podría ser una forma como otras muchas que hay, de llevar unas semillas de patatas y de tomates y crear un huerto donde quiera que se nos deje, sí. Pues me parece muy bien. Y bueno, vamos de aventura en aventura porque hoy la gente que nos está viendo puede darse cuenta que has venido solo, Sí. no has venido con invitados y eso significa que comienza, o continuamos mejor dicho, tu aventura.
Sí, la aventura que si mal no recuerdo, primero la iniciamos en el mundo de Ujú. teatro, pero claro, Exacto. pero antes de ese teatro hubo otra serie también dentro de la feria y dentro del mundo del espectáculo, que era el circo, y el Ujú. circo exactamente de Ángel Cristo. Exacto, que dijimos, Félix, haz memoria, que ahí te hay que contar anécdotas, que no se nos pierda nada. Así que... Sí, lo que pasa es que sí quiero poner en conocimiento también ujú. que en la época en que yo conviví con esa familia del circo y tal, Ángel Cristo no era el Ángel Cristo que luego después, no sé si desgraciadamente o no sé cómo enfocarlo, que ha ido resultando, sino que yo cuando conozco a Ángel Cristo está en pleno apogeo de domador, está reconocido yo creo que en toda Europa, en todos los sitios, porque la verdad es que era impresionante verlo salir a la pista, ¿no? Y trabajar con esos leones y trabajar con esos animales que indudablemente ya te digo que quitan las ganas de decirles cualquier cosa, ¿no? Y entonces era de la época que él incluso se atrevía, porque eso yo creo que duró un tiempo, pero luego lo dejó de hacer, en la cual uno de los leones que más confianza tenía le abría la boca y él metía la cabeza dentro de la boca, ¿no? Y entonces, sí, todo un espectáculo de espectáculo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que yo algunas veces marco? Es que yo nunca he vivido todas esas aventuras a nivel de artista, sino a nivel de trabajador. Entonces, aunque su trabajo era digno, maravilloso y tal, el nuestro era constantemente arrastrar miles y miles de kilos de hierros, de tablas y de todo, montando y desmontando de diferentes plazas que íbamos llegando, ¿no? ¿Pero tuviste algún tipo de contacto con Ángel Cristo? ¿Hablaste con él? ¿Llegasteis a interactuar? ¿O iban por un lado y vosotros por otro? No Vamos a ver, teníais... claro, él es una empresa, él tenía una empresa, con lo cual él tenía desde un representante hasta tenía toda una serie de encargados en los cuales yo creo que dejaba toda la carga de ese tipo de trabajo. Indudablemente, claro, si tú estabas en cualquier momento, en cualquier lado del circo y pasaba por ahí, pues el saludo o el hola cómo va o tal, eso sí, en ese plan había una cordialidad, pero tampoco no mucho más que esa cordialidad y de paso, ¿no? Ujú. ¿Y no presentaste ningún susto con los leones? Susto no, lo que sí que guardo, por ejemplo, también, y Ujú. volviendo a decir de que era una época muy determinada de Ángel, es que además él vivía en pareja, pero no vivía con la que luego tuvo dos hijos. Ujú. No me acuerdo exactamente, era una artista también que tuvo como mujer después. Yo fue anterior, entonces él vivía con una pareja, además de nacionalidad alemana, Ujú. y que se da la circunstancia que también trabajaba en el circo con número propio y era domadora, pero domadora de perros. Ah, mira. O sea, llevaba una camada de perros que te puedo asegurar que igual eran 35 o 40 perros de distintas formas y distintas razas y de distintos tamaños, y entonces ella también trabajaba con los perros haciendo determinados números y demás, ¿no? Bueno, mucho más accesible que los leones, desde luego. Sí, indudable. A mí me chocaba por eso precisamente, porque dice, qué forma más diferente de domar, ¿no? Estás ante un animal que pesa 400 kilos a tener un cachorrito ahí de 4 kilos y medio y también enseñarlo a que haga toda una serie de haceres que tú quieres que vaya demostrando ese animal, ¿no? Pero que ya digo, normalmente luego fundamentado en el trabajo, ¿no? Y ya digo que el trabajo es duro porque no solamente te limitas a montar y desmontar el circo, sino que luego ese circo, una vez que se acaban las funciones, pues hay que volver a limpiarlo, hay que volver a reorganizarlo. Durante el tiempo que dura la emisión del programa de que tenga el circo, pues toda la mayoría de personas que también nos dedicamos a montar y desmontar, pues también hacemos de ayudantes a los diferentes números cuando hay que despejar el escenario o hay que montarlo porque viene un número diferente, Ujú. con lo cual también colaboras. Y luego pues también nos dedicábamos, pues cuando ya estaba todo montado y tal, ya digo, depende de la ciudad que estuvieras, pues por la mañana siempre se buscaba un tiempito, unas horitas para ir repartiendo pues toda la propaganda que lleva el circo y dar a conocer al lugar donde fuéramos que estábamos allí, ¿no?
¿Y tú que viviste de cerca el mundo del circo durante cuánto tiempo estuviste en el circo, Félix? Yo estuve una temporada quiero decir, las temporadas, por ejemplo, en ferias se suelen, así a grosso modo, pues marcar, pues por ejemplo, de la Magdalena ahora a las recientes ferias del Pilar, ¿no? Entonces, en todo ese transcurso, que sean meses, no llega al año, sean 7, 8 meses, y luego depende ya de cada empresa de feriante, pues lo que tenga contratado, porque yo lo que sí que sé también es que tienen que contratar las ciudades, tienen que hacer unas subastas, y a lo mejor en una de las ciudades hay un teatro, se permite un teatro, pero son dos los que entran a subasta, ¿no? Entonces depende ya luego de todas esas formas que hay de repartir, claro, las zonas, ¿no? Claro, yo supongo que teniendo como estandarte Ángel Cristo, que en esa época pues estaba en su máximo esplendor, sí, era muy fácil que con el nombre de Ángel Cristo entraréis en todos los sitios. Sí, las plazas más importantes las solíamos hacer, ¿no? Entonces ya te digo, volvemos otra vez a la misma. Eso significa también que había muchas veces que había que redoblar un poquito más el trabajo, porque no sé si lo comenté en alguno de los espacios ya, que pasaba como en el teatro. Cuando son aparatos de tanta envergadura, no suelen llevar un material solo, sino suelen llevar dos materiales, con el fin, que es lo que digo, donde estás trabajando tienes uno, pero a la vez que ya has montado ese, ya vas preparando la siguiente plaza con el otro material, con el cual, de no perder fechas, e ir haciendo el quita y pon, ¿no?, que se llama. Claro, y bueno, lo que he empezado a preguntarte antes, que nos hemos ido del camino, tú que estuviste pues una temporada dentro del circo, ¿es tan bucólico, tan idílico como se ve o se transmite en las películas? ¿Cómo es la vida del circo? Yo creo que quizás sea un concepto, no sé, visto desde la parte que yo lo viví, ¿no?, pero que es un mundo bastante individualista, ¿no?, aunque luego la imagen que se da de familia, pero que yo creo que es una familia solamente basada en el día de actuación y el momento de actuación, y no más, ¿no? Y luego es indudable que había una diferencia bastante grande entre lo que es un empleado, un trabajador, claro, y luego un artista, ¿no? En todo, diferencia en todo, desde la forma de viviendas que ellos arrastran, hasta la forma de ir a un restaurante a comer, o hasta la forma de vestir, ¿no? Claro, porque vosotros, los artistas, hemos visto en películas, y bueno, cuando viene el circo aquí, pues también vemos esas roulottes, esos camiones donde tienen su casa y duermen allí. ¿Vosotros dónde dormíais? Nosotros teníamos lo que era un camión, un camión que se quita la cabeza, no sé el resto cómo se llama. Y entonces eso estaba hecho compartimientos, pero como la anchura de esta mesa, ¿no?, lo que es una litera, y un pequeño armario en el cual pues podías tener tampoco podías tener un extenso ropero ni nada, pero sí te daba opción pues a poder tener las 4 clásicas cosas de ropa que vas necesitando. Y luego esa misma roulotte, por así llamarlo, pero que luego tenía un apartado también en el cual tenía un lavabo y una ducha, en la cual podíamos lavarnos y ducharnos. Eso sí, vamos a ver, si habíamos 15 personas, y pues había que ir organizándose los turnos y tal, porque lo que sí que era todo a nivel de espacios muy limitado. Claro. ¿Y alguna anécdota, Félix, que te haya sucedido en tu época circense? Vamos, anécdotas. O historia que digas, pues mira, la recuerdo con especial cariño, o todo lo contrario, ese momento no lo olvidaré porque lo pasé fatal. No sé. Sí, es que claro, pero que eso sería tener que ir diferenciando, ¿no? Y dejando distinto una cosa con otra, porque yo, por ejemplo, mi salida de ese circo pues no fue en unas condiciones muy buenas, porque y ya no relato el papel de dueño y señor y de Ángel Cristo, pero sí que el equipo que tenía, pues había toda una serie de personas que no complacían tanto el que nosotros éramos los que montábamos y desmontábamos el circo, ¿no? Y entonces ahí se enfrentaban unos sentimientos, pues como que a veces pues las pagas pues había que esperar a que llegara la plaza de turno, pero claro, eso no era mi problema, porque mi problema era que yo tenía que comer y tenía que llevar mis gastos y tener mi dinero, ¿no? Y luego pues eso es una actitud bastante como de que tú
tienes derecho a poco, sino es a trabajar y a hacer lo que yo te diga, ¿no? Vamos, que el concepto de familia, nada, más bien era No, amo esclavo. Sí, claro. Lo que pasa es que, claro, ahí yo no me gustaría tampoco meter en el saco a todo el grupo de Claro, no, estamos hablando personas. de una experiencia muy concreta, con un circo muy concreto y con una persona muy concreta. Eso es, y de un tiempo muy concreto. Las cosas cambian y evidentemente ni todos los circos son iguales, ni todos los jefes son iguales. Claro. Estamos hablando de una cosa muy muy concreta y no estamos generalizando en absoluto, pero en tu caso sí que es cierto que el jefe que tenías, que Ángel Cristo, pues no le iban a dar precisamente el premio al mejor jefe ni de ayudar a los trabajadores. Sí, pero que claro, que eso yo considero que era debido a su potencial en ese momento, de que luego dejaba toda una serie de cosas que quizá él podría haberlas mantenido un poco más con más atención, y lo dejaba en manos de esos representantes o de esos encargados, con los cuales él lo único que le interesaba es que el encargado o el representante le diera carta blanca para su trabajo, y como no, para su caja, indudablemente. ¿Y cuánto tiempo cuesta montar o alzar la carpa de un circo? Porque nosotros, sobre todo pues cuando llega Navidad, un poquito antes, bastante antes a veces, vemos ya el solar, vemos las rulos, y de repente de un día para otro ya vemos la carpa levantada y parece no fácil, porque debe ser complicadísimo mover todos esos metros de tela y sobre todo esos hierros, pero parece fácil porque lo hacen muy rápido. Sí, pero lo que ves, y volvemos otra vez a la época en la cual yo trabajé en el circo y a la época que hoy es el circo actual, ¿no? Hoy se ha modernizado todo, y entonces lo que son los palos o los postes, ¿no? Que son los que aguantan la base del circo, pues nosotros teníamos que subirlos a carriola, que se llama, o sea, carriola a base de tirar, pum, pum, aparte, primero engarzarlos todos los hierros, ¿no? A todo esto clavar en el suelo, yo creo, lo que pasa es que no sé cómo, los palieres de camiones. Sí. Sabes que luego por la parte de arriba llevan una base, que es donde se ponen los tornillos, que es por donde va sujeto. Pues te puedo hablar de cientos de esos palieres, que la única herramienta que había era un mazo de 4 o 5 kilos, y a tirar de mazo y ir dando, ¿no? Entonces, la base fundamental del circo, lo primero son esos 4 o 6 postes o 8 postes, depende del diámetro del circo, plantearlo, o sea, ponerlo seguro y ponerlo bien. Una vez que ya se ha hecho, entonces lo que se va echando es el chapetón. El chapetón son el toldo, pero el toldo dividido en muchos sectores. No puedes echar un toldo de esa envergadura de una sola pieza, ¿no? Entonces se va poniendo por sectores. Esos sectores, cada vez que pones uno con otro, se van atando. Claro, ¿y cómo subís? Porque claro, hay metros de altura. Sí, pero no tendrías andamio. Claro, pero ahí juegas con el potencial de tener 20 años, 21, 22 años, y estar acostumbrado ya de tener una experiencia, de haber subido varias veces, alguna que otra, vértelas un poco tal, pero llegar y ir cosiendo esas costuras, ir poniendo la sobrecostura, porque en caso de lluvia o lo que fuera, esas costuras no dejaban cerrado totalmente, pues con lo cual con esa sobrecostura, pero era mucho más fácil porque eran unas hebillas, y entonces ir curtiendo todo eso. Una vez que has curtido el techo, vienen las partes de los laterales. Entonces los laterales son unos hierros que también van de X distancia, lo vas poniendo, y eso, a la vez que vas tirando de esos postes, hacen que el toldo se quede presionado y se quede en forma de carpa. Y luego ya pues viene el revestimiento de la parte de fuera, que es un toldo, pero ya en vertical, que ese se va cogiendo con argollas y se va poniendo, y luego el revestimiento del circo por dentro, que hay que poner la pista central, hay que poner todas las gradas, hay que poner los camerinos, o sea que sí, indudablemente les puedo asegurar que sí, que es un trabajo, y claro, todo eso a un ritmo bastante fuerte y bastante que se tiene que notar que estás en ello, ¿no? Claro, y que nadie se equivoque, decir, uy, que esto no está donde toca, volvemos a empezar. Sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, ya digo, en el tiempo que estuve, claro, indudablemente no es que lo hiciera yo, ya venía hecho y tal, pero había cantidad de piezas, la mayoría de las piezas vienen ya numeradas o vienen ya con toda una serie de signos con los cuales ya simplemente se ir enganchando signo con signo o letra con letra o número con número, con lo cual eso facilita mucho a la hora de montarlo, porque luego a la hora de desmontar pues también se hace lo mismo,
mismo, se va poniendo también en ese orden, y luego simplemente es eso, es montar y desmontar, ¿no? Y claro, y una curiosidad, Félix, los postes que claváis al suelo con esos clavos, esas picas, luego ¿cómo las sacabais? Luego salían con esos mismos mazos que yo digo, pero en vez de dar en vertical, le das en horizontal a un lado y le das a otro, y tú mismo haces que eso se mueva y se desclave. Luego simplemente, como tiene una buena agarradera, ese soporte tiene una buena agarradera, tirabas para arriba, o incluso echabas un poco de agua, media hora o una hora antes de desmontar, y llegabas con una regadera, con cualquier tipo de líquido, agua, ¿no? Sobre todo, lo echabas dentro de eso y eso se quedaba blando y salía para afuera. Sí, son... Espero que no lloviera mucho entonces, porque si no, si sale con agua con tanta facilidad... Sí, no, sale, pero vamos, indudablemente requiere su técnica, requiere su trabajo. Pero yo creo que nos preocupaba más a la hora de clavarlo que de desclavarlo, ¿no? Porque hay terrenos que sí, que facilitan el que el clavo entre bien, pero a lo mejor te encuentras con un terreno en el cual te encuentras a medio metro, te encuentras una piedra y una de dos, o rompes la piedra y sigues, o tienes que desclavar y buscar una zona que esté libre de esas piedras, ¿no? Caray. ¿Y en tiempo? ¿Cuánto os costaba? Desde que llegabais al sitio, descargabais y os poníais a montar, ¿cuánto tiempo? El tiempo era récord. Era el pasar lo mínimo, y te estoy hablando de mínimo, de que sí que teníamos que comer un bocadillo, pues a nivel de trabajo de intensidad, un cuarto de hora, 20 minutos, de ahí estaba el encargado, que es lo que te comento, ¿no? De que sí, se comías el bocadillo y tal, fumabas el cigarrillo que fumara, pero a los 20 minutos, chicos, a la tarea. No había horas. La base era empezar a montar el circo y procurar terminarlo, porque ya te digo que las fechas iban cayendo una sobre otra, y entonces sí, era un trabajo bastante que hoy, en ese momento, y yo no lo digo a nivel experiencia o personal, no era un poco esclavista, pero sí era... No, y tanto. Y claro, tú has comentado, Félix, que teníais doble materia, es decir, cuando estabais en una plaza montando, lo dejáis montado y ibais a otro sitio para montar. Claro. ¿Ha dado la coincidencia de que acabaréis de montar una plaza y os dijeran, vale, ahora vais a montar acto seguido otra, y revelaros porque estáis cansados y que pasará algo? Sí, yo tengo una anécdota en ese aspecto, ¿no? La tengo además de una ciudad de una feria muy importante, porque fue salir de la Feria de Abril de Sevilla y continuamente, seguidamente fuimos a Badajoz, una plaza también muy importante en feria y tal. Y ya digo que aparte de que íbamos en unas condiciones en esos habitáculos, porque ya te digo, eran bastante, sí, para poder, por ejemplo, descansar unas horas y estar quieto el aparato, sí, pero cuando tenías que salir a la carretera eso no paraba de dar botes, y el descanso te puedo asegurar que no era todo lo completo que uno quiere desear, ¿no? Y entonces, claro, llegas al otro lugar y te dicen que tienes que seguir. Pero claro, quizás se olvidan que eso es lo que te comentaba, de esos representantes o esos encargados, que ellos a lo mejor sí que pueden, tienen el potencial de irse a un bar o irse a su caravana y comer o beber y hacerlo sin pedir cuentas a nadie. Pero a nosotros no, y entonces llegó un momento que decidimos que no seguíamos el trabajo, porque claro, éramos personas y que teníamos que descansar y que teníamos que comer y tal. Y entonces sí, hubo una anécdota que ahí sí que apareció el chef de chef, y además de leones. Sí, además con una circunstancia que no lo digo además en un aspecto tampoco denunciable, pero que en un momento dado, pues sí, no nos olvidemos que Ángel Cristo tenía licencia de armas y disponía de una pistola, ¿no? Y no quiero decir con eso ni nada de que tal, pero que fue muy tajante en el cual decirnos que no, que primero era el circo y luego ya comeríamos y que ya descansaríamos, ¿no? Y supongo que no tendría el látigo en la mano, sino tendría algo más moderno. Sí, no, lo único que pasó es que sí que hubo alguno que otro compañero que ya digo, yo por ejemplo, pues se decidió de que no seguíamos trabajando. Con otra de las anécdotas también negativas es que vuelvo otra vez, y no culpo a él directamente, sino a ese representante que en ese momento tenía,
que cuando entrábamos al circo normalmente a trabajar los trabajadores se nos retenía la documentación. Y entonces, claro, era una forma de tenerte, por así decirlo, preso, ¿no? Y en el momento que vio que no seguíamos y que tal, pues tuvimos bastante problemilla para que se nos devolviera la documentación, ¿no? Bajo ya síntomas de tener que decir, bueno, pues no nos dais, pues vamos a la Guardia Civil o vamos a la policía y vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Claro, ¿no? Pero vamos, que eso no dejan de ser anécdotas que para mí no enturbian esos otros planteamientos, ¿no? que estábamos hablando antes, pues de sentirte actor sin serlo, ¿no? y protagonista también sin serlo, de ir en ese mundo tan no sé cómo llamarlo, pero tan lleno de fiesta y de ferias que es la vida del feriante, ¿no? ¿Y alguna vez saliste a pista y hiciste algo? Como has comentado que tienes que quitar y poner material, a lo mejor te hubiera dicho Félix, pues como tienes que salir a pista para que no se note demasiado, finge que eres no, porque te digo lo siguiente, el personal que salía a pista salía con traje, salía con un uniforme y salía tal, y entonces se solía hacer muy bien porque son números que ya vienen programados, ¿no? Entonces se sabe cuál uno va detrás de otro y otro está. ¿Qué pasa? Que hay, por ejemplo, un número de trapecio, pues claro, la gente está mirando para arriba. Pero luego el siguiente grupo es un número en el cual tiene que haber 5 taburetes, pues las luces juegan un factor muy importante en el circo también, ¿no? Cuando hay un número de trapecio, pues las luces se enfocan arriba, que es donde están trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, abajo a nivel de pista se queda más tenue. Indudablemente, si no estás mirando a los trapecistas, estás viendo lo que pasa en pista, ¿no? Pero si no, normalmente, pues vas desarrollando los números, depende de la carta que tengas de trabajo. No sé si has tenido oportunidad, Félix, de asistir ya en tu época más actual, cuando pasa el tiempo, al circo y comparar el circo que tú viviste con el circo de ahora. ¿Hay mucha diferencia? ¿Se parece? Vamos a ver, ha cambiado a la hora de montaje y desmontaje, que ya digo que es lo que yo verdaderamente he podido ser más partícipe, totalmente, porque ahora ya intervienen máquinas para todo y con lo cual la dureza del montaje y desmontaje se ha ido. Luego, lo que sí que he observado, y además con mucha gratitud, es que se han prohibido los animales en los circos, ¿no? Porque yo, vuelvo a decir, yo sin dejar de ver la admiración que me producía, vuelvo otra vez a ese personaje como ha sido Ángel Cristo, de ver el potencial de todo tal, pero por otro lado también entendía de que, porque claro, yo cuando se acababan los números, o cuando íbamos de un lado a otro, veía día a día cómo vivían esos animales y cómo estaban esos animales, ¿no? Y entonces no he sido nunca muy partidario de por mucho que quieras a los animales, en el momento que los tienes encerrados y los tienes dedicados a tu beneficio y a tu cosa, no acabo de entender ese amor, ¿no?, por los animales. Claro, y de alguna manera, no sé si llegaste a verlo, no sé si lo viste, pero ¿se les daba algo a los leones o a los animales para que estuvieran más dóciles y no dieran problemas? No, simplemente se les daba de comer. O sea, esos animales, ten en cuenta que, por ejemplo, la cuadrilla que tenía Ángel, pues igual Ángel, pues la mayoría de ellos, si no el 100%, pues casi sí, los cogió desde cachorritos, con lo cual fue haciéndolos. ¿Cuál es el problema que puede tener ese animal? Aparte de la fiereza que tenga, pues que claro, si ese animal es un fiera y lo tienes 5 días sin comer, claro, pues lo lógico es que no reconozca ni a dueño ni a nadie, ¿no? Luego, si a ese animal lo tienes bien acondicionado de comida y tal, yo creo que él lo interpreta como eso, como un juego, como una rutina, como una cosa que tiene que hacer a cambio de esa carne y de ese mantenimiento que tiene, y entonces ahí está, ¿no? No deja de ser un peligro, porque indudablemente tanto un león como un tigre tal son felines y son fieros, y que se le salga un día a pista y se le cruce el cable, que como cosa que sí que creo que le ha pasado varias veces, sí, a ese personaje, ¿no? Pero claro, hay que quitar historias de que si a los animales se les adormece o se les echa, no, simplemente lo que sí se les tiene es pues bien alimentados, claro. El estómago lleno. Bueno, pues Félix, estamos ya terminando el espacio de hoy.
nos hemos quedado en el circo. En el siguiente camino, ¿dónde nos vas a llevar? Ya es cuando es que me anticipé las cosas. Y luego ya sí, entramos en el mundo del teatro, Perfecto. que sigue siendo el mundo también de feria y tal, pero con diferentes historias ya y diferentes cosas que son Estupendo. diferentes. Bueno, pues el miércoles que viene no tendremos el espacio porque lo mismo te vas a la NASA a hacer algunas oposiciones para astronauta. Yo preferiría a la NASA, pero no me queda más remedio que ir al materno infantil, al hospital, a seguir complementando pues el seguimiento que llevo. Estupendo. Sobre mi persona. Muy bien, pues el siguiente, si te damos más tiempo para que recopiles la información para esa época del teatro, que seguro que hay muchas cosas muy interesantes que nos tienes que contar. Sí, además ahí entran ya bases muy personales y ahí sí, ahí inconscientemente y sin ser artista, pero ahí sí que ya empiezo a coger un poco de protagonismo también, de menos trabajador y un poco más de, si no de artista, por lo menos más cercano, ¿no? Estupendo, pues estaremos expectantes. Muchas gracias, Félix, y muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Adiós.